sería la pregunta 3. Estudiamos todo esto de vibraciones porque al final vamos a tener, por ejemplo, vamos con un piso porque es una libertad, un modelo cuántico así, su modelo constante, su masa, su rigidez y su amortiguamiento. Y lo que vamos a tener para el caso de singular, ¿no? La equivalencia va a ser así. Vamos a tener una aceleración acá del suelo, del suelo, y esta aceleración del suelo va a tener una fórmula, ¿sí? Que puede estar así, un seno de una función, ¿no? Porque la aceleración del suelo, si ustedes recuerdan el caso del acelerograma, mira así, más o menos se aproxima a un seno coseno aproximado, y vamos a demostrar que esta aceleración del suelo va a producir en la estructura una fuerza. Quiere decir que vibración libre, esta fuerza era cero, pero ahora no va a ser forzada, porque esta fuerza ya no es cero. Esta fuerza lo varía respecto al tiempo, al igual que esta aceleración. ¿Sí? Una aproximación, es decir, que esta aceleración por la masa me da esa fuerza, ¿no? Y es válido para los cálculos que vamos a hacer. O sea, la masa, si lo multiplico por esta fórmula de aceleración del suelo respecto a t, tengo la fuerza. Si se dan cuenta, como esto está en función armónica, la fuerza por la masa también estaría en función armónica. Armónica quiere decir seno coseno. Entonces, veamos. Esta es una vibración forzada, ¿sí? Porque f respecto a t no es t diferente de 0 y no es libre, ¿correcto? Luego, es una amortiguada porque me está dando que tiene un seno, es amortiguado. Y la función de la fuerza es de armónica porque está en función de senos y cosenos. Entonces es con carga armónica. A todo esto que es su nombre real, se le suele llamar a esas vibraciones armónicas. Entonces, una vibración forzada, amortiguada, con carga armónica. Es en realidad a lo que queríamos llegar. A lo que queríamos llegar cuando empezamos a ver primero vibración libre para que vayan bien. ¿Ya? Okay. Entonces, se puede primero ver esto como amortiguado y no amortiguado, ¿sí? O sea, puede tener carga armónica en los sistemas amortiguados y no amortiguados. Vamos a ver que en realidad el que viene acá puede ser amortiguado. Bueno, si el que viene amortiguado o no amortiguado viene una parte B, una parte A no amortiguada y otra parte amortiguada. Generalmente el uso más está en amortiguado. Pero veamos la teoría, ¿no? Entonces, ya ustedes saben lo siguiente. Ya ustedes saben que la ecuación de equilibrio será, si es esto amortiguado, masa por aceleración más la rigidez por el desplazamiento, pero acá no es igual a cero, sino es igual a una función de fuerza. ¿Ya? Esta función de fuerza, que acá ya les he dicho puede ser masa por esta aceleración de gravedad, de forma general, se está colocando así también. A veces se pone esto P sub T, y se pone un P sub 0, seno de doble T. Esa es una función general. Básicamente para indicar que la fuerza tiene una función armónica senos o cosenos, ¿no? A veces también se le pone P coseno de doble T. Hagamos como está en la positiva acá, P seno de doble T. En ese caso, si la vibración fuera no amortiguada, que es lo que estamos viendo en el primer caso, la ecuación de equilibrio dinámico sería masa por aceleración más K por el desplazamiento es igual a la fuerza. La fuerza es P sub 0 seno de doble T. Lógicamente acá también las condiciones iniciales son el desplazamiento del tiempo cero y la duración del tiempo cero. ¿No? Y esto al ser un amortiguado, ¿qué va a hacer? Va a ser una vibración hasta el infinito. Nada lo detiene.
Entonces, ¿cuál es la fuerza o cuál es la respuesta ante esto? ¿Por qué comenzamos viendo esto? Porque vamos a ver que la respuesta, si es que yo resuelvo esto por ecuaciones diferenciales, ¿ya? La ecuación de desplazamiento, la ecuación de desplazamiento va a ser de la siguiente manera. Yo voy a tener una parte que se llama a la respuesta una particular y una complementaria. Me explico. La ecuación en general de desplazamiento sería esta, la 3.115. La 3.115 será la ecuación de desplazamientos. En el caso que sea vibración forzada. Pero la 3.115 tiene una parte que es solución, como le llama, particular, y otra parte que es la solución complementaria. ¿Ya? Entonces, esto que es A por C mod de doble M por T por B, C mod de doble N por T, se le llama la solución complementaria. Es una parte, y la otra parte es la solución particular, que es la que está en función de UP. Esta de acá, la solución complementaria es la ecuación 3.14 y esta es la 3.13. Entonces acá viene el siguiente punto. A veces cuando les piden la ecuación de desplazamiento por esta vibración forzada no amortiguada con carga armónica, si le piden la solución general es la ecuación 3.115. Pero a veces, para simplificar, se le dice solamente haya la solución particular o la solución complementaria. ¿Okay? Ya sabrán ustedes cómo es. Y A y B, ¿no? A y B no lo dice, pero A y B son las ecuaciones de las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, acá abajo dice, tomar en cuenta que A, ¿no? Como acá reemplaza también la ecuación, A será el desplazamiento del tiempo cero y B es esta parte de acá, B es esta parte de acá. Pues acá está reemplazando A, está reemplazando B. A es el desplazamiento del tiempo cero, B es la velocidad del tiempo cero entre Wm menos P sub 0 sobre K, B W sobre Wm y W. Si es que yo dibujo todo eso, ¿no? Que es la ecuación 3.115 o también 3.16a, es lo mismo, solamente que acá me están dando qué valor es A y qué valor es B, ¿no? Está reemplazando. Sería la siguiente gráfica, ¿no? Esa sería la gráfica de la ecuación de desplazamientos. ¿Por qué ya no aparece así? Porque las amplitudes suben o bajan por producto de la vibración forzada, ¿sí? Producto de la vibración forzada. Entonces la respuesta total de la solución general es la complementaria más la particular. Pero como les dije, a veces también suelen reducirla. ¿Cómo también se le llama la complementaria? Se le llama transitoria. ¿No? Es lo que dice transitoria. Ya la particular se le llama estacionaria. Vamos a ver que una, la transitoria y la estacionaria, prevalece más que la otra para periodos un poco más largos, en algunas condiciones particulares. Y a este punto esa solución no debería asombrar a nadie, ¿no? Ya está en el último ciclo de ingeniería, ya puede ser una ecuación larga con todas las formas que quieras, pero ya se puede resolver. Entonces, acá dice lo siguiente. Tiene dos componentes que hemos visto, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, estas componentes de A coseno y B seno, esta parte acá es la vibración libre, y este B seno y un B se le introduce por el tema de la vibración forzada. ¿Sí? Por la vibración forzada. Entonces, dice, en cuyo caso se define, ¿no? Si es que la ecuación 3.16a le pone que el desplazamiento inicial es 0, entonces se reduce a esta de acá, ¿no? A la 3.16b.
dice, la respuesta en estado estacionario, que es la parte que hemos visto al otro lado, puede expresarse de esta manera. Y si se hace caso omiso de los efectos dinámicos representados en el tema de la aceleración, se obtiene que la deformación estática sería como la fuerza entre la rigidez. Entonces, acá hay que mencionar algo. Ustedes, en algunos de los problemas que hemos visto, le hemos dicho que el desplazamiento está siempre como la fuerza entre la rigidez. Entonces, acá está hablando de esto que es, que se suele poner UST o también en un estático, que sería el desplazamiento estático. El desplazamiento estático siempre va a ser la fuerza entre la rigidez. Pero en este caso estamos hablando de la amplitud de la fuerza, ¿no? Porque es lo que sucede. Entonces, si a mí me dan la fuerza, la función de la fuerza, que generalmente va a ser dato, yo le pongo esta amplitud, es sub 0 entre la rigidez, y tendría esto que se llama el desplazamiento estático. Porque en lo siguiente, en estos tipos de problemas le van a pedir el desplazamiento estático y el desplazamiento dinámico. El desplazamiento dinámico es calcular la ecuación de desplazamiento. Y si le piden la máxima desplazamiento dinámico, podemos calcular la amplitud de esto. Y el desplazamiento estático es así. Entonces vamos a ver que todo el desplazamiento dinámico va a tener una parte del estático más un valor. Lo que vamos a ver en continuación es lo siguiente. En cualquiera de vibración forzada, el desplazamiento dinámico es igual a el factor de amplificación dinámica por el desplazamiento estático. Esto se llama factor de amplificación dinámica. O sus siglas, que sería FAD. Vamos a ver también que en estos casos, cuando tenemos una vibración forzada, puede ocurrir el efecto de resonancia. El efecto de resonancia simple es cuando la frecuencia de la carga coincide con la frecuencia de la estructura. Ahí se produce el efecto de resonancia. Entonces, ¿qué dice? Si yo hago caso omiso de los efectos dinámicos, esto sería, ¿no? Esta es la respuesta en caso estacionario. Entonces, lo que tienen que decir es lo siguiente. La frecuencia de la resonancia se define como la siguiente manera. Entonces, fíjense acá hay algo. No lo he visto, pero vamos a ver. Este W es la frecuencia de la carga. Este no es el raíz de cada tren, sino es una frecuencia de carga. Que a veces, por simplicidad, también se le suele poner así, polvo, ¿no? En alguna bibliografía. Este W o polvo es la frecuencia de la carga. Otra cosa es este WM. Este WM es la frecuencia no igual a la estructura, la que sabemos que es raíz de K entre N. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es, cuando W es igual a WM, es decir, la frecuencia de la carga es igual a la frecuencia cíclica de la estructura, ¿no? Porque es cíclica de la estructura, en ese caso ocurre el efecto de resonancia. Y el efecto de resonancia justamente lo que hace es que este factor de amplificación dinámica se eleva al mayor valor. En puentes, si es que alguna vez te han visto, no sé, o han llevado el estudio de puentes, o en su efecto de repente en alguna clase de introducción o construcción de puentes, el efecto de resonancia se hace incluso más importante que en edificios. ¿Por qué? Porque maximiza el desplazamiento dinámico que yo puedo tener. Y en los problemas, ya les voy adelantando, en la pregunta 3 o 4 o ambas, se les va a pedir el desplazamiento dinámico, en el caso normal que la frecuencia de la carga sea tanto, y en el caso de resonancia. Y si se les pide en el caso de resonancia, tienen que igualar, ¿no?, la frecuencia de la carga con la frecuencia circular y calcular. ¿Ya? ¿Qué es lo que sigue a continuación en la diapositiva? Pero ya, digamos que he presentado como forma, ¿no? Entonces dice, ahora la solución particular, ¿qué pasa si W es igual a WM? ¿Cómo cambian las ecuaciones, ¿no? En ese caso tendría lo siguiente, ¿no? Tendría que la solución particular se igualaría a 3.112
y si las condiciones de reposo son para el desplazamiento y la velocidad inicial cero, se ponen estas dos ecuaciones, ¿sí? Pero hay que entender qué es la frecuencia de resonancia. Entonces, para entenderlo es de la siguiente manera. Si yo tengo en el eje Y el desplazamiento de cualquier tiempo y este es el desplazamiento estático, y en el eje X tengo el tiempo T entre el periodo no amortiguado, la resonancia lo que va a hacer es amplificar, ¿sí? Amplificar el desplazamiento. ¿Sí? Amplificar el desplazamiento. Yo tengo que evitar la resonancia desde el punto de vista de verificaciones, sería justamente controlar que mi rigidez y mi masa, ¿no? Con el WN no esté cerca al W de la frecuencia de carga, o polvo, como a veces se puede llamar. Y del punto de vista de puentes, lo que se hace por resonancia también es efecto de túneles de viento para que la frecuencia de viento, ¿no? Que sería la carga, no coincida con la frecuencia de la estructura, o también puede ser un tema de resonancia por paso de personas, entre otras cargas. En este caso, y ese es el caso no motivado. Entonces, permítanme acá ver un video para que ustedes entiendan un poco la resonancia, ¿ya? Pues acá sí es muy útil poner videos. Entonces, por ejemplo, esto es el puente de Tacoma, también hay otros efectos del puente de Milenio y demás. Este es, digamos, el más antiguo. Para que cargue, si no hay que ver YouTube. Profesor, ¿qué era W? Frecuencia de W es frecuencia de carga. O sea, en la función de la carga, ¿cuál es la frecuencia para la carga? Ese W a veces se suele poner también entre el termopolo, y W es la frecuencia de estructura no amortiguada, que hemos visto, raíz de K en T. Cuando se igualan, ocurre la resonancia. Lenta esta. No hay tantas clases. Alguno de sus unidades que tenga F. Para proyectarlo de sus unidades. Lo digo para que entiendan un poco más el efecto de resonancia, ¿no? Más allá de las fórmulas, que es lo que causan puentes y luego puedan trasladar estructuras.
que es así. Te muestro cómo lo hago en el iPad. En el iPad lo pongo esto. Acá sale un código. Sí, me disculpo. Ahí la ecuación de desplazamiento es B seno de W por T. Sí, por qué. Ok, a ver, su compañero está comentando eso. Igual que el iPad, ¿no? Pero sí cargaba bien si no estaba duplicado. Teléfonos. Bueno, voy a llamar a Laura. Continúo con las fórmulas y ya en el break veo con el de aula para proyectar eso, ¿ya? Los videos. Ok. Entonces después del break, por los videos, continúo. Sí, continúo. Entonces, ahora lo siguiente es el otro caso, como amortiguamiento. ¿Sí? Como amortiguamiento. Y en ese caso, como ustedes ya saben, como amortiguamiento aparece esta constante amortiguamiento por la velocidad. Y esta es la parte de la regresión forzada, las condiciones iniciales de desplazamiento inicial, tiempo cero, velocidad inicial. Ahí la solución particular ya se complica un poco más, tiene este C y este D que está en función de esto, seno y coseno, y la solución transitoria, como estamos en el caso amortiguado, aparece una exponencial. La exponencial es por el amortiguado, ¿se acuerdan? Entonces la 3.25 sería la ecuación de desplazamientos para el caso de una vibración amortiguada forzada armónica. Entonces vamos al otro caso, el otro caso es amortiguado. En el caso amortiguado ya sabemos que la ecuación de desplazamientos, aunque la ecuación primero de equilibrio haciendo lo mismo, sería masa por aceleración, C por velocidad, rigidez por desplazamiento es igual a P sub 0 seno de W. La ecuación de desplazamientos, ojo, la general, ¿sí? La general, la que tiene la parte transitoria y estacionaria, es la 3.25. A este punto mencionar lo siguiente. Generalmente en estos casos de vibración armónica no se le pide la fuerza, la rigidez o la fuerza aceleración o la fuerza, digamos, la fuerza restitutiva o la fuerza inercial o la fuerza de amortiguamiento en un tiempo dado. ¿Ya? Lo del tiempo dado generalmente se le da para la vibración libre, porque las fórmulas son más simples, ¿no? En estos casos, generalmente lo que se les pide es el máximo desplazamiento, considerando esa frecuencia de carga y luego considerando la resonancia. ¿Ya? Generalmente es así. ¿Por qué? Porque poner en su calculadora toda esta fórmula 3.5, reemplazar C y D, que es esto, y B, A y B, que está abajo, para un tiempo dado fue por tiempo, no es que no se pueda hacer. ¿Okay? Entonces, generalmente en vibraciones forzadas, en este caso, sobre todo en la pregunta 3, más que en un tiempo dado que se les pida como vibración libre, se les pide el máximo desplazamiento, ¿no? Y a veces también para simplificar, pero depende solamente por la parte transitoria, por la parte estacionaria. ¿No? Okay. El WD, y esto ya lo sabíamos,
que queda D porque es damping, que es amortiguado, WN raíz de 1 menos el delta o el epsilon al cuadrado. ¿Y cómo sería en el caso de amortiguamiento? Y ojo, hay que indicar que este amortiguamiento sería el amortiguamiento viscoso, ¿ya? Porque luego vamos a ver que hay tres tipos de amortiguamiento y creo que los hemos presentado: el histerético, el de fricción y el viscoso, ¿ya? El viscoso es el único que vamos a utilizar fórmulas, sería de esta manera, ¿no? Ya como ven, ya no se forman ciclos perfectos, sino que acá como que se forma y esto es producto de amortiguamiento. Y ya no vibra hasta el infinito. En el anterior que era amortiguado vibraba hasta el infinito. Acá ya en algún momento va a llegar al reposo. ¿Okay? El caso de vibración forzada amortiguada con carga armónica, que es este acá, es el que se va a aproximar a justamente lo que les dije que va a ser esto acá, ¿no? Que es de estructuras. Y acá viene el efecto de resonancia. Entonces, el efecto de resonancia es cuando W es igual a WN, ¿no? Es decir, la frecuencia de carga es igual con la frecuencia cíclica de la estructura, ¿no? En ese caso, la fórmula 3.25, la 3.25 se simplifica a la 3.26. Se simplifica a la 3.26. ¿Okay? No se asumen de fórmulas porque veo unas caras que están como que diciendo, pucha, vamos a operar todo eso. No, van a ver que, como digo, una parte transitoria, complementaria, y luego vamos a, ¿cómo se dice? Factorizar esto para que me dé fórmulas un poquito más simples. ¿Ya? Entonces la 3.26 sería el caso que esté con resonancia. Y acá, por ejemplo, vemos el efecto de resonancia, ¿no? Fíjense que cada curva sería para un razón de amortiguamiento diferente. Una razón de amortiguamiento 1%, 5%, 10%. Obviamente, conforme el amortiguamiento es mayor, ¿no? La razón de amortiguamiento es mayor, las amplitudes son menores, ¿no? Pero lo que están viendo es que justamente el efecto de resonancia lo que hace es amplificar los máximos, ¿no? Sigue siendo lo máximo respecto a cada curva. Y algo que mencionar es que el efecto de resonancia no se da necesariamente cuando la carga es máxima. Ese es probablemente, teóricamente, lo complicado, porque la resonancia puede darse cuando la carga no es máxima. Por ejemplo, si ocurre una resonancia por viento, por cargas de viento en un puente, que tenga una frecuencia de cargas, generalmente no se dan las velocidades máximas de viento. Se dan velocidades normales o regulares. Por eso van a ver que después de break van a ver un puente que falló por resonancia, incluso con velocidades menores de las que habían sido calculadas. Pero por eso, porque al esas velocidades menores pasó que la frecuencia de carga coincide con la frecuencia cíclica. Entonces lo que se tenía que hacer ahí es una prueba de túnel de viento para demostrar que no va a ocurrir esto, que no estoy cerca de eso. ¿Ya? Okay. Entonces, a este punto llega lo que se llama la deformación máxima. Este factor de amplificación dinámica que les he dicho en otros libros, en este caso, también se le llama IRD. Entonces viene de la siguiente manera. Nosotros sabemos la ecuación de desplazamientos en cada caso, ¿ya? Pero más que aplicar la ecuación de desplazamientos, lo que van a aplicar es la deformación máxima para obtener el desplazamiento máximo, ¿ya? Si está en resonancia, el RD o el factor de amplificación dinámica va a ser el siguiente, la 3.211. Si se dan cuenta, esta fórmula sería 1 sobre, y este es en el caso de amortiguado, ¿no? Sería 1 sobre 1 menos W, que es la frecuencia de carga, WN, que es la frecuencia de la estructura, al cuadrado, más 2 veces la razón de amortiguamiento, WN 2. Esto es en realidad la deformación máxima, ¿sí? Lo que ocurre, el factor de amplificación dinámica, cualquier sea el caso. Ahora, el caso de resonancia es cuando WN es igual a 1, ¿no? Cuando se igualan. Entonces, la ecuación del RD, ¿no? Es la 3.211, que es la ecuación del RD. Ahora, esta ecuación 3.211, cuando se iguala W igual a WN, lo cual sería que este cociente sea igual a 1,
se va a simplificar incluso aún más. Y vamos a ver acá algunas formas, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que quería que ustedes vean más que todo. Esto explica un poco más la frecuencia de los recursos resonancia. W entre WN. Cuando la razón es 2, 3, acá está el máximo desplazamiento. Lo peligroso está que cuando es 1, fíjense cómo logarítmicamente o exponencialmente aumenta hasta el valor máximo. Yo tengo que cuidar que no esté cercano a esto, pues, porque si no mi desplazamiento puede ser 10 veces más, o 8 veces más, 7 veces más del calculado. ¿Ya? Esa es la razón por la que tengo que cuidar de no estar cerca de este rango que es justamente W igual a WN, que es la resonancia. Entonces, vamos a ver, ¿ya? Esta ecuación 3.211 no lo dice, es la LRI. Esto es para cualquier W y para cualquier WN. Si W es igual a WN, esta ecuación se simplifica lo siguiente, se simplifica a RD es igual a ver, si pongo acá 1 menos 1, 0, ¿verdad? Luego me quedaría solamente esta parte. 1, esto sería 1 y esto sería 2. Entonces, esto quedaría la raíz de esto al cuadrado, con la raíz se va, con lo cual queda 1 entre 2 beta. 1 entre 2 beta, lo que es igual a 1 entre 2 epsilon también. Ya saben que epsilon y beta es la razón de amortiguamiento según cada bibliografía. Entonces, la ecuación 3.211, que es una ecuación general para el factor de amplificación dinámica, ¿ya? RD o FAT, ¿no? Para cualquier WN es la que está empezando. Si UT es igual a W igual a WN, lo cual quiere decir que la razón de W entre WN es igual a 1, esa ecuación 3.211 se simplifica a 1 sobre 2 beta. Son ecuaciones un poco más simples. Entonces, generalmente, en ese tipo de problemas, por ejemplo la pregunta 3, una pregunta va a ser, calcula el desplazamiento máximo dinámico para tal frecuencia de carga o para tal WN. ¿Cuál es el procedimiento general? Es el siguiente. Yo calculo el desplazamiento estático, que es la amplitud de la carga entre la rigidez. ¿Ya? Es único. Luego el desplazamiento dinámico será el RF o el desplazamiento estático. El desplazamiento, el RN, lo calculo de la fórmula de acá. ¿No? Tengo W, tengo WN y tengo la fracción de amortiguamiento. Y luego, en la pregunta que sigue es, ¿cuánto sería ese máximo desplazamiento dinámico que se ocurre resonancia? Eso quiere decir que para la pregunta que sigue, WN es igual a 1. ¿No? WN es igual a 1. Entonces, en vez de utilizar la 3.11, ya saben que eso se simplifica a esto, que es 1 sobre 2 beta. Basta con que tenga la fracción de amortiguamiento, y saben, ¿no? Si tengo un 5%, por ejemplo, de beta, 1 entre 2 por 5% me da 10. Quiere decir que el desplazamiento estático se ha aumentado por 10 para una razón de amortiguamiento de 5%. Y así. ¿Ya? Algunas conclusiones. El sistema se encuentra en resonancia cuando la frecuencia excitadora, o también llamada frecuencia de carga, que es el W, se aproxima igual a la frecuencia natural del sistema, que es el WN. De ahí, cuando el sistema se encuentra en resonancia, o se aproxima a ella, los factores de amplificación dinámica, WRD, dependen de la fracción de amortiguamiento crítico, cuanto más pequeña es esto. Esto acá es directamente que la ecuación 3.11 se simplifica 1 sobre 2 beta. Es eso. Luego, la respuesta transitoria no tiene mucho efecto en la respuesta del sistema total ante cargas por población, ya que en poco tiempo la respuesta transitoria desaparece. Okay. Esto es lo que les decía. Si bien es cierto, la ecuación general más amortiguada es esta y la 3.25 es la amortiguada, siempre ustedes van a tener que tener una parte que es transitoria o complementaria y otra parte que es particular o estacionaria. ¿Okay? Entonces van a ver ustedes que generalmente, como dicen, cuando las cargas son de larga duración, se simplifica, la transitoria no se toma, se toma solamente la estacionaria. Tanto para este como para este caso. ¿Sí? Esa es una simplificación, por ejemplo, que utilizamos. Entonces, por eso generalmente cuando les piden ecuación de desplazamiento,
terminan solamente en general considerando el estacionario, salvo que le digan que consideren lo contrario, que es la general, que es transitoria más estacionaria. ¿Ya? Eso tenemos una idea de cómo vamos a simplificar un poco la ecuación 3.15 o 3.25, solamente tomando en cuenta el estacionario. Y esto está en función del Chopra, que es Dinámica de Estructuras. Ese libro lo tienen también en el OneDrive completo, si alguno lo quiere ver o profundizar sobre el tema. ¿Sí? En general, los libros de dinámica estructural que ustedes tienen en OneDrive son el Chopra y también tienen uno de Piqué de Pozo, en el cual pueden ver más problemas o más sobre teoría. Lógicamente, por tema de la universidad, el docente es un rol facilitador, ¿no? La teoría que hacemos acá, necesitamos ir un resumen con las partes principales, ¿no? Pero eso no quita que ustedes pueden profundizar un poco más en esa bibliografía. Veamos acá, antes de seguir, así como tenemos la vibración forzada armónica, en la parte práctica debemos tener problemas. ¿Sí? Entonces vamos a abrir esto. Y vamos a ver un problema una vez y luego vamos a ver un examen. Entonces, vibración armónica, problemas. Hay varios ejemplos de aplicación. Felizmente está resuelto. La primera es, ¿cuál es la primera? Entonces, piso de W, W 365, ¿qué es esto? Entonces tenemos esta primera vibración. Ya está yendo a poquitos. Luego tenemos esta acá. Gráficos. La 2. La 3. Tres problemas. Entonces vamos a ver estos tres problemas, explicarlos y luego hacemos un examen. ¿Ya? Veamos si hacemos el examen que sigue. Siendo las 8 y 8, ¿qué tal les parece hacer un break?